sentimos compromiso ante el Dios de la gloria en presentar un tema de importancia capital como lo es la iglesia que será levantada. Este tema que voy a presentar y comienzo a desarrollar en pequeños estudios tiene la importancia capital de ubicar al creyente sobre su estado final hasta cuando llegue su formación y su preparación cristiana ante los ojos de Dios. Es importante saber el tema de la iglesia levantada. Yo quiero definir qué es la iglesia levantada. Es la iglesia conformada por la población de seres humanos que no fue condenada, porque creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios y no amaron las obras de las tinieblas. Y yo voy a presentar y voy a continuar desarrollando el tema a la luz de Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Como hemos visto en el tema, en el texto que estamos estudiando, la iglesia que va a ser levantada es la que creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios y decidió apartarse de las obras malas. Ahora, ¿cómo se define el levantar de la iglesia? ¿Cómo podemos explicar este proceso glorioso en el cual la iglesia va a ser actor principal? El levantamiento de la iglesia es el acontecimiento magno y glorioso de todos los salvados, definido en la palabra de Dios como el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Es el encuentro y permanencia eterna de la iglesia victoriosa, de la iglesia que decidió creer en el unigénito Hijo de Dios y apartarse de la zona de la oscuridad. Esa es la iglesia que va a ser levantada según el texto que hemos estudiado. Ahora yo quiero mencionar en forma muy sucinta la condición única para ser levantado. En el mismo texto que estamos estudiando dice que es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios se apropia de la palabra de Dios. El que cree en Jesucristo se apropia. Elemento número 1, se apropia. Se apropia, lo estoy repitiendo porque es fundamental en la enseñanza del arrebatamiento. Se apropia de la palabra de Dios para obedecer. Y vamos a leer esto a la luz de Juan 20:31. El libro de Juan 20:31, en el mismo texto, evangelio que estamos estudiando, dice la palabra de Dios, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta se ha escrito con la finalidad de que creamos. La autoridad de la palabra de Dios es fundamental. La palabra de Dios es fundamental en el acto de creer en Cristo y tener la esperanza gloriosa del arrebatamiento. Y Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Otro texto que debemos estudiar
y es fundamental para los estudios sucesivos que voy a presentar. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, la palabra de Dios, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la única condición sine qua non es tener la palabra de Dios para presentarla, para vivirla, para demostrarla, la palabra de Dios. Y en esta presentación del tema, yo quiero hacer el énfasis más importante. Y el énfasis más importante que podemos hacer de todo lo que hemos presentado hasta este momento es que la iglesia va a ser levantada. Pero aquella iglesia que primero creyó en el Hijo de Dios, y cuando creyó en el Hijo de Dios decidió tomar la palabra, apropiarse de su palabra y luego con su vida demostrarla ante los demás. Yo te invito en este momento, si tú quieres ser levantado, si quieres ser parte de ese acto glorioso de victoria donde los creyentes nos vamos a levantar, satisfechos porque un día decidimos tener la correspondencia práctica en la palabra de Dios en nuestras vidas, yo te invito a que hoy vengas a Cristo y vengas a formar parte de esa iglesia victoriosa. Solamente cree en Jesucristo y decide hoy tener la palabra de Dios en tu vida para obedecerla. Que Dios te bendiga.